Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés bien. Te invito, como siempre, en el amor de Cristo, a que estudiemos la palabra juntos, pero que leas la Biblia cada vez que tengas la oportunidad para que busquemos de la misericordia de Dios, del amor de Dios y nos dé sabiduría, amén, para salir adelante, ya que vivimos en un mundo perverso y la perversidad nos alcanza y todos nos envolvemos en el pecado y nos volvemos pecadores y es necesario, pues, que estemos teniendo esa relación con Dios para ver si Él un día tiene misericordia de nosotros. La semana pasada hablábamos de la juventud, hablábamos de los jóvenes, de cómo los jóvenes se han venido involucrando en la vida, cómo han venido creciendo, cómo han venido cambiando las doctrinas, las conductas de todos. Es importante, pues, entonces, que pongamos mucha atención en la educación de nuestros hijos y de nosotros mismos. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, la perversidad que se está dando. Es importante, pues, que reflexionemos y que veamos cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, ya que el día de hoy los consejos que se le dan a nuestros hijos, vive con él o vive con ella, conózcanse, si ven que esto funciona, pues se casan, y si no, no se casen. Pero mientras en esa relación ya nació un hijo que se queda a sufrir, un hijo que no tiene dirección, o que tiene la mamá, o que tiene al papá que no es atendido, y de ahí viene la drogadicción, el abandono y la disfuncionalidad en las familias, las responsabilidades a temprana edad y todas esas cosas que están pasando ahora es por falta de interés de nosotros los padres de educar a nuestros hijos, no solamente en la vida, sino en el temor a Dios. Amén. Y vamos a estar viendo este tema y algunos dos temas más que tienen que ver precisamente con esto, que tiene que ver con la sexualidad. Amén. Bien, yo te invito a que bueno, este tema le hemos llamado la trompeta sonará. Vamos a Hebreos 10:31. Amén. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la mente se nos ha cauterizado. Escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos nada al respecto. Y todos, me incluyo, no buscamos cambiar, no buscamos ser diferentes, no buscamos apartarnos del pecado, de la maldad, sino que estamos inmersos, inmiscuidos en los deseos de la carne. Y dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Entonces, si tú estás escuchando la palabra de Dios, si estás leyendo la Biblia, es necesario que la pongamos en práctica. Amén. Para que demos honra y gloria al que vive. Amén. Y que podamos alcanzar su misericordia. Bien, vamos a Mateo 5, 27, 31. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 27, 31 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. La palabra de Dios dice que no cometeremos adulterio. Y seguimos cometiendo adulterio, seguimos en la fornicación, seguimos haciendo todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice que si uno de tus miembros te es ocasión de pecado, dice, es mejor que lo quites de ti. Si tus manos, córtalas, si tus ojos, sácatelos, para que entres mejor ciego o manco al reino de los cielos y no entero en el infierno. Amén.
vemos lo que decía ahí en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces la palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos dice, nos anuncia, nos declara sus estatutos, sus leyes, por las cuales podemos ser condenados y por las cuales podemos ser salvos. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos inmersos en el mundo, estamos inmersos en la carne y no estamos obedeciendo a las cosas de Dios, aún que estamos viendo que la venida de Dios está cerca, aún que estamos viendo lo que está pasando en el mundo, que las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos, que todas estas cosas que están pasando no es más que nos grita que Dios viene, porque son cosas que fueron anunciadas hace 2500 años y que hoy vemos que están pasando delante de nuestros ojos. Y esto nos indica que la venida de Dios está cerca y que vendrán cosas terribles, cosas tremendas, de las cuales no podremos escapar. Y la única salida es Cristo, pero al cual le estamos dando la espalda. Amén. Bien, vamos ahí a Romanos 1:21 y veamos qué dice Romanos 1:21. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21 al 32. Pongamos atención qué dice la palabra de Dios aquí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que todos deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice la palabra de Dios que de tal manera el hombre abandonó a Dios y empezó a dar culto, a adorar a animales, a imágenes de piedra, de palo, de madera, y se encendieron en su lascivia, dice, dejando a Dios por las criaturas, dejando a Dios por diosesillos. Y Dios se enfureció y dice que los dejó a que hicieran lo que quisieran. Y dice que aún así las mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por algo que no es correcto. Y que también los hombres
hombre con hombre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nos ha dejado ir a donde queramos. Porque el día de hoy el hombre no tiene temor y no se preocupa. Porque estamos conforme a la gracia. Porque estamos conforme al regalo de Dios y no estamos conforme a la ley. No estamos siendo sancionados. ¿Por qué? Porque Dios vino y murió en una cruz y pagó por tus pecados, por mis pecados. Y nos dejó su palabra. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él crea. Pero Dios en su infinita misericordia deja el tiempo y nos da vida para que reflexionemos y nos arrepentamos de lo que estamos haciendo mal. Por eso no nos mata. Antes, si cometías un delito grave, eras apedreado. Hoy ya no estamos conforme a la ley. Hoy estamos conforme a la gracia. Pero el final de todo esto será una horrenda condenación o una salvación. Y esa decisión es la que tomamos nosotros. Y hoy vemos cómo el mundo está pervertido. Así era en los días del diluvio, en los días antes de Noé. Había una perversidad enorme, hombre con hombre, mujer con mujer, y eran cosas horrendas, corrompidas, delante de los ojos de Dios. Y se les hablaba en aquellos tiempos a las personas para que cambiaran de rumbo su vida, para que vinieran a Cristo, a Jesús, a Dios. Pero no hemos querido entender. Seguimos con los mismos vicios, seguimos con las mismas cosas. Y nosotros tenemos algo muy importante, que son nuestros hijos. Y que tenemos que tener cuidado con eso. Hoy, en lugar de educar a nuestros hijos en el respeto, en el amor, en el matrimonio, en todas esas cosas, les damos libertades. Les damos libertades para que vivan juntos, para que hagan cuantas cosas quieren. Antes yo me acuerdo, en mi juventud había respeto. Hoy no hay problema, puede llegar la amiga, el amigo y se pueden pasar al cuarto y estar ahí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no queremos afrontar eso, porque hemos dado libertad. Las redes sociales y todas esas cosas que hoy tenemos delante de nosotros, que nos invitan y nos incitan a hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar, porque no queremos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros lo hacemos. Entonces es importante que tú y yo y que todos reflexionemos en la gran responsabilidad que tenemos para nosotros delante de Dios, pero también la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios con nuestros hijos. Instruyámoslos, eduquémoslos y tengamos cuidado con ellos, porque hoy la perversidad está alcanzando niveles nunca antes visto. La maldad, la perversión. Hoy estamos viviendo lo que dice la palabra de Dios de los últimos tiempos. El enfriamiento del corazón del hombre, la apostasía. Ya no buscamos de Dios, ya no creemos en Dios. Hoy solo creemos en nosotros. Es necesario, pues dice el 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Hoy hay tantas cosas que están pasando delante de nuestros ojos, de lo cual debemos de poner atención, pero debemos de poner manos a la obra. Debemos de ir buscando las formas de cambiar nuestra forma de vivir, de dejar los viejos hábitos del viejo hombre, que no es fácil, pero
pidiendo el apoyo de Dios, pidiendo el apoyo del Espíritu Santo, lo podremos lograr un día y ser dignos delante de su presencia para ese día maravilloso, para ese encuentro con el Señor. Amén. Bien, vamos a Mateo 3, 10, 12. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. La palabra de Dios ya está escrita. Solo estamos esperando los tiempos. Nada de lo que está escrito en este libro dejará de pasar. Todo pasará. Entonces, la decisión que tomemos es de nosotros, y esa decisión es hoy. Mañana no habrá tiempo. Cuando moramos, se concluyó el tiempo. Si moriste en pecado, irás a la condenación. No te van a salvar las misas, ni te va a salvar el purgatorio, ni todas esas cosas, porque esa es una mentira del diablo. Tu tiempo concluye el día que tú mueres. Y dice la palabra de Dios que estamos a tiempo. Y debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, buscando apartarnos pues del pecado, porque dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Y dice Juan: yo a la verdad, dice, los bautizo con agua para perdón de pecados. Dice, pero viene uno más poderoso que yo, que los bautizará en el Espíritu. Entonces, debemos de abrir los ojos. Realmente, ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué estás haciendo para buscar de Dios? ¿En dónde te estás esforzando? Qué importante es, pues, que pongamos atención. Amén. Que pongamos atención en la palabra de Dios y que de verdad lo glorifiquemos, de verdad lo honremos y dejemos toda la maldad que hay en nuestra vida, esos vicios pasados, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, que hemos practicado mucho tiempo y que están arraigados en nuestro corazón. Debemos arrancarlos de ahí, aunque nos duela. Como el águila cuando llega a una etapa de su vida que se tiene que cambiar el plumaje. Y dice la palabra de Dios que sube hasta lo más alto de la montaña, allá se esconde y con el pico se quita pluma por pluma. Y dice que sangra, pero queda completamente en la pura carne. Se quita las garras, se quita el pico, pero Dios en su infinita misericordia le vuelve a dar plumas, le da un pico nuevo, garras nuevas y vuelve a levantar el vuelo. Pero es un proceso, hay un proceso de dolor. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, de las cosas que a Dios no le gusta, o cuando queremos apartarnos del pecado, duele. ¿Por qué? Porque la carne se goza con la maldad, con todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Y tenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que tenemos que instruir y cuidarlos, que no caigan en lo que dice Romanos 1:22 en adelante. Porque hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Y cuidemos que nuestros hijos varones no tengan un novio, o que nuestras hijas no tengan una novia, sino que Dios hizo hombre y mujer. Pero enseñémoslos a darle el valor que requiere el matrimonio para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Bien. Vamos a Romanos
6:23. Veamos qué dice Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. La palabra de Dios es clara para todos, para mí y para todos. Para que no nos llamemos a que no sabíamos, a que no entendimos. Porque Dios no nos dará por inocentes. La paga del pecado es muerte. O nos alejamos del pecado, hoy que tenemos vida. O que nos quede claro en qué lugar estaremos después de que nos vayamos de este mundo. Yo te invito, pues, igual que me invito a mí mismo, a que nos esforcemos, a que busquemos la gracia de Dios, a que busquemos el respaldo de Dios en nuestra vida, porque la carne es débil y somos pecadores y fácilmente nos revolcamos en la podredumbre de este mundo. Si nosotros bañamos una puerca, la bañamos, la cambiamos y le ponemos ropita que se vea bonita, la puerca va a regresar en su momento al chiquero y se va a revolcar porque es su naturaleza. Igual dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito. Qué difícil es mantenernos lejos del pecado. Qué difícil es mantenernos conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos mucha oración. Necesitamos pedirle mucho a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero necesitamos actuar. Necesitamos hacer algo. Si nos quedamos con la boca cerrada, lo único que nos espera es una horrenda condenación. Amén. Bien, para concluir, vamos a Romanos 13. 1 al 3. Amén. Romanos 13, 1 al 3 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal, a lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. La palabra de Dios dice que nos sometamos a su ley, que nos sometamos a su palabra. Porque Él hizo las leyes. Él dejó las leyes, aún las que hay en el mundo, porque Él dice, Él es dueño de todo. Él quita reyes y pone reyes. Dice, pero también nos dice aquí la palabra, que si nosotros hacemos las cosas correctamente, no tenemos por qué preocuparnos. Porque el juez no está para juzgar a los que hacen el mal, a los que hacen el bien, sino para juzgar a los que hacen el mal. Entonces, si no hacemos nosotros mal, no tenemos de qué preocuparnos. Y podemos vivir una vida en santidad, una vida tranquila, buscando del agrado de Dios. Pidamos perdón a Dios por todas las cosas que hacemos mal, que hemos hecho mal, por nuestro viejo hombre. Y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a vivir una vida de santidad. Que nos ayude, que nos dé valor, que nos dé ánimo, que nos dé fuerzas para alejarnos de la basura, de las cosas que no son del agrado de Dios. Y que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento para que trabajemos con nuestros jóvenes, para que los instruyamos, para que les enseñemos y que no caigan en las garras de este mundo, porque este mundo lo único que trae es dolor y tristeza.
El pecado solo trae muerte, dolor, muerte, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Pero hay uno que vino a salvar y darnos vida, que es Cristo Jesús, al cual yo te invito que sigamos tú y yo y todos, y que le pidamos a Él, que es bueno, que tenga misericordia de nosotros, de esta humanidad pecadora, de esta humanidad que le hemos dado la espalda, para que nos ayude a alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación un día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo te invito pues en el amor de Cristo, que no dejes tus jóvenes, tus niños, instrúyelos en las cosas de Dios, para que se preparen, para que estén fuertes, para todas las cosas que se están enfrentando hoy en el mundo, pero lo más importante, para que aquel día, cuando partan de este mundo, alcancen la salvación y la vida eterna y no la condenación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.